Esto es Fluent Spanish Express, un podcast para aprender todo el español que no te enseñan los libros. ¡Comenzamos! Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Fluent Spanish Express Podcast. Todos los días, de lunes a viernes, contenidos con consejos, con recursos y recomendaciones para llevar vuestro español al siguiente nivel. Hoy, martes 22 de marzo de 2022, episodio número 206 de Fluent Spanish Express Podcast, un episodio en el que vamos a hablar sobre el Día del Padre. Y es que el pasado sábado, 19 de marzo, se celebró en España el Día del Padre. Y este es un episodio muy interesante para conocer un poquito más sobre la cultura y las costumbres sociales aquí en España. Y si queréis saber más y todo sobre la cultura, las costumbres y las expresiones que utilizamos los nativos, os recomiendo que os suscribáis por tan solo 5 euros a todos los contenidos exclusivos en www.fluentespanish.express. Diego, ¿cómo funciona eso? Bueno, pues tú simplemente te registras 5 euros cada mes y tienes acceso a todos los contenidos, a todos los audiocursos sobre la cultura, las costumbres y las expresiones que utilizamos los nativos, y además esos audiocursos tienen episodios con transcripciones, todos los episodios tienen sus propias transcripciones. Estos audiocursos, además, para las personas que me dicen, Diego, es que no tengo tiempo, los puedes escuchar directamente en tu móvil como si fuera un podcast. Sí, puedes escucharlos mientras estás paseando al perro, mientras sacas al niño, mientras llevas al niño a la guardería, mientras estás fregando, mientras pasas la aspiradora. Bueno, si tienes la aspiradora muy alta igual no la escuchas, pero todas estas cosas puedes estar haciendo un millón de cosas y a la vez estar escuchando los audiocursos. Así que os recomiendo que os suscribáis. Y no solo eso, sino también acceso a una comunidad de estudiantes para resolver vuestras preguntas, vuestras dudas y practicar escribiendo y hablando. Y es que cada mes una reunión con preguntas y respuestas para que los estudiantes puedan preguntar todas esas cosas que pues a lo mejor no saben, expresiones, vocabulario, gramática, todo lo que quieran, pues una vez cada mes nos reunimos para que podamos responder esto. Además, también hemos estrenado un club de lectura, y es que la semana pasada nos hemos reunido para hablar sobre el libro de Carlos Ruiz Zafón, La sombra del viento, y hemos estado hablando más de una hora sobre los personajes, sobre la trama, el argumento, sobre el vocabulario, las expresiones, un montón de cosas, un montón de aportaciones de todos los estudiantes que pues hemos estado hablando de todas estas cositas. Además, ya estamos pensando en el nuevo libro, y es que tenemos ahí algunos sobre la mesa para hacer una elección, y vamos a elegir, valga la redundancia, el libro que más nos interese. Así que, bueno, pues os recomiendo que os suscribáis en www.fluentespanish.express. Y si no estáis convencidos todavía, porque a lo mejor decís es que no tengo tiempo, pues simplemente esto también puede ser una manera de apoyar este proyecto. Si os gusta el podcast, si os gusta lo que hago, si os aporta el podcast, si os ayuda, 5 euros seguramente para vosotros no es nada, pero desde luego que a mí me ayuda mucho a seguir adelante con este proyecto. Y vamos a empezar ya con este episodio de hoy, que, como os decía, vamos a hablar del Día del Padre. Es que el pasado sábado se celebró el 19 de marzo el Día del Padre, y aquí en España y también en países como Italia pues se festeja este día, este 19 de marzo, todos los años, por la festividad de San José, que el Padre de Jesús, debido sobre todo a la influencia de la tradición cristiana. Y la semana pasada, no sé si recordáis, en el podcast estábamos hablando con Sara de Handy Spanish sobre las fallas de Valencia. Bueno, pues como nos decía ella, las fallas de Valencia terminan con la cremá, el día de San Josep, que es el San José en valenciano, y que se celebra el 19 de marzo. Y bueno, pues de nuevo en Valencia es muy importante esa fecha, porque como os digo es el final de las fallas. Si queréis escuchar ese podcast, pues podéis buscarlo en la lista de episodios, y también podéis ver el vídeo con la entrevista con más de 30 minutos con Sara de Handy Spanish, en el que hemos estado hablando de las fallas de Valencia. Bueno, y se celebra en España, Italia y algunos otros países el 19 de marzo, pero en otros muchos se conmemora el tercer domingo de junio, por influencia de Estados Unidos. Y es que la idea original de crear este Día del Padre surgió en Estados Unidos allá por los años, por la década de los 10 en el siglo XX, en 1910, cuando una mujer llamada Sonora Smart Dodd pues quiso rendir homenaje a su padre. Bueno, este es el origen en Estados Unidos y luego fue evolucionando, pero en España, ¿cuál es el origen que este es el que nos interesa, el origen del Día del Padre en España? Bueno, pues en España es una fecha que se celebra gracias a la maestra madrileña Manuela Vicente Ferrero, una mujer que en 1948, unos poquitos años después de que lo hiciera en Estados Unidos, decidió celebrar con las alumnas de su clase el Día del Día del Padre, al igual que entonces se celebraba el Día de la Madre, y se encargó pues de organizar un festival infantil con una misa, y en el que las niñas
pues realizaban una pequeña manualidad para regalar a sus padres. Manuela Vicenta, más conocida como Nelly, pues eligió este 19 de marzo como fecha para la conmemoración del Día del Padre por el Día de San José, la efeméride del Día de San José, que ella consideraba como un modelo a seguir como padre, sacrificado, humilde y trabajador. Bueno, pues eligió este 19 de marzo. Un año más tarde, Nelly, y esto es muy interesante, escribió en el suplemento mensual del periódico El Magisterio Español, y el gran éxito de su propuesta pues animó a muchos otros profesores a unirse a esta iniciativa y a celebrar el día, este día como conmemoración a los padres. Además, no solo eso, sino que este artículo, este suplemento que escribió Nelly, pues tuvo tal repercusión que hasta los propios padres que habían participado en esa fiesta en la que había organizado Nelly, pues escribieron cartas al periódico para hablar de lo felices y lo emocionados que se habían sentido con esa celebración. Con lo cual, bueno, pues esta iniciativa fue cogiendo cada vez más fuerza, fue replicándose en otros colegios y al final, pues por supuesto, entró el dinero, entró el business, y ahí es cuando entraron las grandes superficies como por ejemplo Galerías Preciados o el Corte Inglés, que pues comenzaron a realizar campañas de publicidad y poco a poco pues fueron instaurando definitivamente la costumbre del Día del Padre como una celebración anual más. Y es que les interesaba mucho que cada año, el 19 de marzo, pues hubiera una campaña en la que las personas compraban un regalo a sus padres. O sea, es que era un negocio redondo. Y entonces, en España, ¿cómo se celebra el Día del Padre en España? Bueno, esto no tiene mucho misterio. No os va a sorprender nada, supongo. En España es tradición reunirse con la familia, con los padres, con los abuelos, con los bisabuelos si todavía viven, y darles algún pequeño regalito, alguna cosa. No creo que haga falta que sea demasiado ostentosa, simplemente pues que les recuerde que el cariño y el amor que les profesamos, y bueno, pues es una manera de agradecerles simplemente lo que hacen por nosotros. En los colegios lo normal es que los niños hagan manualidades durante toda la semana para regalar a sus padres, y también he visto esto en Instagram, y es que hay algunos padres primerizos que sus hijos todavía no pueden hacer manualidades, entonces la madre se encarga de comprar un regalo como si fuera de parte del bebé. Bueno, esto interesante también. Y otra cosa también muy interesante, y con esto acabo ya, es que en el pasado el Día del Padre pues era fiesta oficial en España, es decir, la gente ese día no iba a trabajar. Si el 19 de marzo era un jueves, la gente se quedaba en su casa. Bueno, hoy en día esto ya no es así, ya no está reconocido como día festivo a nivel nacional. Sin embargo, pues algunas regiones tienen todavía este día como día festivo, por ejemplo, Valencia, Navarra, Murcia, Galicia o el País Vasco. Así que muy interesante todo esto, y ahora sí me gustaría preguntaros cómo celebráis el Día del Padre en vuestros países. ¿Qué día se celebra? ¿Cómo se celebra? Bueno, pues dejadme vuestros comentarios, podéis escribirme, y yo, bueno, pues simplemente para saber un poquito más, porque igual que yo os comparto cómo se celebra el Día del Padre en España, pues también me gustaría saber cómo se celebra en otros países. Así que esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, en Spotify, por vuestras reseñas, por vuestros comentarios en iVoox, por vuestros me gustas, que también lo podéis escuchar por iVoox. Y ya sabéis, nos vemos todos los días de lunes a viernes aquí en Fluent Spanish Express Podcast. Y os recuerdo, suscribíos por tan solo 5 euros al mes en www.fluentespanish.express, y allí tendréis acceso a todos los contenidos y a la comunidad de estudiantes. Que tengáis muy buen martes.